Buenos días, mi nombre es Amy. Este es mi trabajo del cuarto periodo de la sección bioético. El primer tema que vamos a tratar es la bioquímica. La bioquímica es una rama de la ciencia, tiene como objetivo estudiar la composición química de los seres vivos. La bioquímica se basa en el concepto de que todo ser vivo contiene carbono y que estas moléculas contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. La bioquímica es sinónimo de disciplina científica, elabora el estudio de los biomas y biosistemas, aplica varios sectores de medicina, como la terapia genética, biomedicina, farmacología, agroalimentación. La bioquímica moderna se realizó desde el siglo XIX. La química fisiológica o la bioquímica es la variación de la biología y la química. Esto se hizo probablemente desde hace 5.000 años. Es difícil comprender la bioquímica porque es una mezcla entre lo biológico y lo químico, orgánico. Es una disciplina muy compleja. Las ramas de la bioquímica son las siguientes: la bioquímica estructural, la química orgánica, enzimología, bioquímica metabólica, xenobioquímica, inmunología, endocrinología, neuroquímica, quimitaxonomía, ecología química, virología, genética molecular, biología molecular, biología celular. La química estructural se mezcla en esta rama. La química estructural se mezcla en esta rama la química, la física y la biología, y estudia los organismos vivos y, para resumir, algunos principios mutuos. Se refiere a la bioquímica. Los bioquímicos describen en forma como términos moleculares las estructuras, mecanismos y procesos químicos compartidos y porque los organismos dan vida de diferente manera. La química orgánica es una disciplina científica de acelerado crecimiento y combina la química orgánica y la bioquímica. Esta intenta expandir las investigaciones orgánicas y químicas, las estructuras, síntesis y la cinética. A la biología, esta rama se encarga del estudio de los procesos biológicos usando métodos químicos. Esta química se superpone a la química bioorgánica. La enzimología. Esta bioquímica estudia las enzimas, su cinética, su estructura, función y su relación entre sí. Estudia los catalizadores biológicos y cuestiona los mecanismos de catálisis, interacción de las enzimas. Su trato, los estados, las transiciones. Estudia y trata de comprender los elementos esenciales del centro activo y de aquellos de que no participan. La bioquímica metabólica estudia la generación de energía metabólica en organismos mayores, en enfoque en la regulación a nivel molecular, celular y de órganos. Se enfocan también en los catálisis enzimáticos de los siguientes procesos: metabolismo, lípidos, traducción de la señal hormonal y otros. La xenobioquímica estudia el comportamiento metabólico de los compuestos cuya estructura química no es propia en el metabolismo regular de un organismo determinado. Estudia también la conversión metabólica de los xenobióticos, generalmente fármacos, y también contaminantes ambientales. Estudia farmacológicos y toxicológicas, consecuencias en el organismo vivo. Inmunología cubre el estudio de los sistemas inmunes en los organismos, las reacciones de los sistemas inmunes de estos compuestos. Endocrinología es el estudio de las secreciones internas, las hormonas. Son especializadas en afectar la función de otras células. Esta química trata sobre la biosíntesis
síntesis, el almacenamiento y la función de las hormonas, las células y los tejidos que las secretan. La neuroquímica es una serie de estudios específicos sobre los componentes químicos y se denominan neurotransmisores y las partículas como narcóticos que provocan cambios o alteraciones en las neuronas y estudia las sustancias químicas que son sintetizadas y liberadas en el cerebro. La quimotaxonomía define el método de clasificación biológica basado en las similitudes en la estructura de ciertos compuestos entre los organismos, que se clasifican. Los partidarios argumentan que el hecho de tener esto están más controlados por los genes y más seleccionadas naturalmente por su condición anatómica, son confiables en las relaciones genéticas. La ecología química es el estudio de compuestos químicos de origen biológico. Implica que las interacciones de los organismos vivos en la producción y respuestas de las moléculas señaladas. En los compuestos que tienen influencia en el crecimiento, supervivencia y reproducción de los demás organismos. La virología es un área de la biología que estudia los biosistemas más elementales de los virus en su clasificación y su reconocimiento en su funcionamiento y estructura moleculares. Estudia la actuación de los fármacos, las vacunas, analiza y preside en términos revolutivos y la variación y su mezcla de genomas díricos. La genética molecular es un área de la bioquímica y la biología molecular y estudia los genes, su herencia y su expresión. Molecularmente se dedican al estudio del ADN y el ARN. Esencial conocer cómo el ADN se replica, se transcribe y se traduce a las proteínas. La biología molecular es una disciplina científica que estudia los procesos que desarrollan en los seres vivos. Desde la perspectiva molecular, estudia detalladamente ciclos metabólicos y la integración y desintegración de las moléculas que componen los seres vivos. La biología celular se dedica al estudio a la morfología y la fisiología de las células procariotas y eucariotas. Es necesario en esta área conocer los procesos intrínsecos y la vida celular durante el ciclo de síntesis de componentes, los mecanismos de densa división celular y la muerte celular. La química en la salud. En las antiguas épocas se utilizaba la manera natural para solucionar y suplir la conservación de los alimentos y la curación de dolencias. Los químicos estudian las reacciones de nuestro organismo, pero esto va más allá, porque la química está en varios espacios de la salud. En la medicina, la química proporciona los medicamentos que nos previenen, tratan, curan las enfermedades, como son las vacunas, antibióticos, etc. Algunos de los medicamentos tienen una composición sencilla. Los carbohidratos y sus tipos. Los carbohidratos son biomoléculas que también se llaman hidratos de carbono, glúcidos, azúcares o sacáridos. Los más empleados son los carbohidratos. Los hidratos no son muy precisos. Estas moléculas están
están llenas por tres elementos, están hechas por tres elementos fundamentales: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Esta proporción baja. La proporción del oxígeno baja, su función es almacenar y obtener energía de forma espontánea, más que todo al cerebro y sistema nervioso. Este proceso se hace gracias a una enzima, la amilasa, que descompone esta molécula en la glucosa o azúcar para que el cuerpo use la energía y realice sus funciones. Tipos de carbohidratos. Hay dos clases, simples y compuestos. Los simples son azúcares que en su sabor es muy dulce y se disuelven espontáneamente en agua, y su forma es de cristal. Los compuestos o polisacáridos, estos carbohidratos es una composición de varios carbohidratos simples. Los carbohidratos simples son los monosacáridos, disacáridos. Los monosacáridos hacen parte principalmente de la glucosa. Esta hace parte importante para la sangre. De este tipo es la fructuosa, que está presente en la miel, las frutas. La lactosa hace parte de la lactosa y forman los quesos, yogur o leches, etc. Los disacáridos. En este tipo de carbohidratos se encuentra la sacarosa, compuesta por glucosa y fructuosa. La lactosa, formada por glucosa y galactosa. La maltosa o azúcar de malta. Los carbohidratos compuestos son las fibras. Las fibras tienen un compuesto que le hace que se disuelvan en agua, y los compuestos se llaman sectina. Este tiene como función la regulación de la absorción de los carbohidratos simples. Hacen más fácil su transmisión hacia la sangre. Este compuesto se encuentra en la avena, manzanas, peras. La celulosa es una clase de fibra que los organismos no toleran y son los que mantienen sano el intestino y ayuda a que las descomposiciones aumenten. Esta fibra se encuentra en los vegetales y componen la pared celular de las plantas. Las féculas. Estas son algunos de los alimentos como el maíz, trigo, banano, avena, arroz, etc. La fécula es es absorbida por el cuerpo. Los alimentos deben estar muy bien cocidos. Una parte de la fécula no es digerida, sino que cuando está en el intestino grueso es consumida por bacterias diferentes. Los azúcares simples. Los carbohidratos simples son los que contienen una o dos moléculas de azúcar. Estos azúcares se encuentran naturalmente en las frutas y en la leche. Los carbohidratos en los seres vivos. Es una excelente fuente de energía. Los carbohidratos son una fuente muy buena de energía del cuerpo en cuanto a la dieta equilibrada y saludable. Recalco la dieta y la vida saludable. Las verduras, legumbres, variedades integrales de almidones y las papas grandes son grandes fuentes de fibra. La ingesta de calorías. Los carbohidratos contienen menos calorías en un gramo que en la grasa. Por esto, los alimentos almidonados son una buena fuente de fibra. Es útil en la pérdida del peso. La gran cantidad de carbohidratos provoca obesidad porque contiene calorías, casi 4 calorías, más calorías de las que se quema. Se gana peso por esto. Se proporciona otras enfermedades como la diabetes y enfermedades cardíacas. También aumentan los triglicéridos. El aumento de peso aumenta los niveles de triglicéridos, forman grasa en la dieta, es similar al colesterol y se forman
placas en las arterias cuando se consumen demasiados carbohidratos. El cuerpo no puede transformar la grasa en energía. Esto causa los triglicéridos en la sangre. Lo que quiere decir es que se tiene que quemar las mismas calorías que se consumen en los carbohidratos, para que esto sí se convierta en energía, porque la grasa de más no se puede convertir en energía y se queda como grasa. El cuerpo necesita combustible y el 40% al 65% es de los carbohidratos consumir. Es de los carbohidratos. Consumir el menos del 35% del total de las calorías es considerado insuficiente. El factor de fibra. Los adultos deben consumir de 25 a 35% de fibra diariamente. La falta de fibra hace que aumente el riesgo de ataques cardíacos y afecte la regulación de los niveles de glucosa en la sangre. La ingesta adecuada del nutriente se pone en riesgo, y esto ocasiona estreñimiento y deja la sensación de estar insatisfecho. Genera deficiencia de vitamina B, las cuales ayudan a que al cuerpo a convertir el alimento en energía, sino que si no se consume lo suficiente causa debilidad. Las vías. La glucogenólisis es una vía por la que se degrada el glucógeno para la obtención de glucosa de una forma rápida. Esta vía se estimula. Son niveles bajos de glucosa, glucagón y catecolaminas. Cuando el cuerpo está llevando a cabo la actividad físicamente exigente, se produce este proceso para transportar glucosa a los músculos de la forma más rápida posible. La glucosa G6-fosfata solo existe en el hígado, cataliza la reacción. Es la clave la función reguladora de la homeostasis de la glucosa que ejerce el hígado. Los demás tejidos carecen de ella. Glucogénesis es la ruta anabólica por la que tiene lugar la síntesis de glucógeno, también llamado glicógeno. A partir de ser precursor más simple, la glucosa 6-fosfato se lleva a cabo principalmente en el hígado y en menor medida en el músculo. La glucogénesis es el síntesis de la glucosa a partir de los precursores que no son carbohidratos. Los esqueletos de carbono primarios utilizados para la glucogénesis se derivan del piruvato, lactato, glicerol, aminoácidos y la glutamina. El hígado es el sitio principal para esta síntesis, más también el riñón y el intestino delgado también se desenvuelven un factor importante en esta vía. El ciclo de Cori. Esta vía describe una ruta metabólica en la que el ácido láctico producido en las células musculares por los glicólisis anaerobia llega al hígado y es transformado de nuevo en glucosa. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es el conjunto de procesos físicos químicos que ocurren en las células. Se encarga de convertir los nutrientes en energía. Hace que el cuerpo cumpla sus funciones vitales. Cuando se come unas moléculas llamadas enzimas, descomponen las proteínas en aminoácidos, también las grasas en ácidos grasos, y los hidratos de carbono se atienden a las reacciones químicas y cambios energéticos que se efectúan en las células vivas. Esto
da suma de energías que se van de dos maneras: anabolismo y catabolismo. Anabolismo es la síntesis y elaboración de nuevas moléculas complejas a partir de otras sencillas. Este proceso de síntesis se refiere a la reducción o unión. Síntesis de carbohidratos, síntesis de proteínas, síntesis de lípidos. La fotosíntesis. Este es un ejemplo de anabolismo, la fotosíntesis. El catabolismo es la degradación de las moléculas complejas en moléculas sencillas. La digestión, la degradación de monosacáridos, la degradación de nutrientes. La respiración. El trisfosfato de adenosina es un compuesto orgánico conformado de una base nitrogenada, azúcar de 5 carbonos y ácido fosfórico. Los compuestos orgánicos son de este tipo de estructura molecular se denominan nucleótidos. La molécula de ATP se encuentra en el citoplasma o nucleoplasma celular en todos los seres vivos. Las células también pueden enviarlo al exterior de las membranas como transmisor químico. La estructura: 3 iones de ácido fosfórico, o sea, grupos fosfatos. El trifosfato está unido a nucleótidos, combinación de una base nitrogenada con un azúcar de 5 átomos de carbono. El azúcar del ATP es la ribosa. Bases nitrogenadas posibles está la adenina. Es rica en energía porque todos los seres vivos utilizan el ATP, porque es la fuente principal de energía en la mayoría de los procesos celulares. Los organismos capaces de la fotosíntesis aprovechan la energía de la luz solar y almacenan químicamente en el ATP producido en el mismo proceso. Digestión. Es la degradación enzimática de las moléculas complejas que sustituyen a los alimentos y las convierten en compuestos más sencillos. Las proteínas se convierten a aminoácidos, polisacáridos son hidrolizados a monosacáridos. Los compuestos de la digestión son absorbidos por el intestino delgado e ingresan a la sangre para ser distribuidos a todas las células del organismo. La glucosa. La glucosa es el principal azúcar que circula en la sangre y es la primera fuente de energía en el cuerpo para los seres vivos. Es un monosacárido, un tipo de azúcar simple, color blanco, cristalina, soluble en agua y muy poco en el alcohol. Se encuentra mucho en la miel, sangre y líquidos tisulares. Cuidado con el azúcar. El exceso de azúcar puede ser negativo porque nuestra salud, la intervención de esta en nuestra vida es bastante, porque a corto plazo nos ha generado problemas de salud. En los niños se debería reducir de 10% de la ingesta calórica total y al menos se puede reducir a menos de 5% de azúcar para producir beneficios adicionales para la salud. La ingesta de los azúcares libres delibera de ser máximo de 50 gramos al día y a poder ser no más de 25 gramos. Ok, en este punto vamos a ver la tabla de una sección que dice cuántas calorías debemos consumir en el día contando las 5 comidas. Ok. Vamos a ver el proceso del desayuno.
El desayuno es un requesón que tiene 96 calorías, yogur natural que tiene 62 calorías, huevo entero que tiene 162 calorías. Bueno, ahora vamos con la media mañana, que es arroz con leche que tiene 123 calorías y la cuajada que tiene 92 calorías. El almuerzo. El almuerzo consta de arroz blanco que tiene 354 calorías, yuca 338 calorías, garbanzos 361 calorías, gallina 369 calorías y un té que tiene 1 caloría. Bueno, la media tarde, buñuelos que tiene 123 calorías, yogur natural que tiene 62 calorías. La cena que tiene 147 calorías, vermut dulce que tiene 160 calorías. Esto hace un total de esto da un total de 2.450 calorías ingeridas, que son las que él quemó debidamente. Entonces, esto sí se puede convertir en energía porque quemó todas las calorías que consumió. Bueno, ahora vamos con el otro. El desayuno del otro fue cereales con chocolate, 358 calorías, leche entera, 68 calorías, agua tónica, 34 calorías. Media mañana fue pastel de manzana, 311 calorías, batido lácteo, cacao, 100 calorías, sopa de sobre, 49 calorías. 49 calorías. Bueno, ahora vamos con el almuerzo. Repollo, 19 calorías, atún en lata con aceite vegetal, 280 calorías, brócoli, 31 calorías, arvejas, 78 calorías, vino de mesa, 70 calorías, té, 1 caloría. La media tarde fueron churros de 348 calorías, 112 calorías, vermut amargo, 112 calorías. Cena, barra de chocolate, 441 calorías. Esto da como resultado 2.300 calorías ingeridas. Como vemos acá, los dos ejemplos consumieron las mismas calorías que quemaron. Listo. Muchas gracias. Este fue mi proyecto de el 4º grado de la sección bioético. Que tenga un buen día y Dios la bendiga mucho.